Federico nunca había creído en lo imposible, hasta que una puerta apareció en su casa, una puerta que no debería estar allí. Era un jueves por la tarde cuando Federico regresó a su casa después de un largo y tedioso día de trabajo. La luz cálida de la tarde comenzaba a desaparecer, y la ciudad, con su incesante bullicio, parecía ir apagándose poco a poco. Al llegar a la puerta de su hogar, un suspiro de alivio escapó de sus labios. Aquella era su casa, su refugio, el único lugar donde sentía que podía relajarse. Sin embargo, algo lo detuvo cuando cruzó el umbral y se dirigió por el pasillo que llevaba a su dormitorio. Al final del corredor, algo lo sobresaltó. Una puerta cerrada. Una puerta que, al principio, pensó que era parte de su rutina diaria, pero algo no estaba bien. No recordaba haber visto esa puerta antes. Parecía surgir de la nada, como si alguien la hubiera colocado allí en un instante. La pared, en la que supuestamente nunca debería haber existido una puerta, ahora presentaba esta estructura oscura, sencilla, que se mantenía como un enigma en medio de la casa. Federico frunció el ceño y se acercó lentamente. Observó el pomo de metal, que parecía reflejar la luz de manera extraña. Estaba frío al tacto, mucho más de lo que debería estar. A pesar de la duda, sintió una curiosidad que le empujaba a dar un paso más hacia lo desconocido. ¿Cómo podía no haber notado algo tan evidente antes? ¿Había pasado por alto la presencia de esta puerta durante todo este tiempo? Su mente comenzó a buscar explicaciones racionales. Quizás una remodelación olvidada, tal vez una puerta oculta que jamás había sido utilizada. No tenía sentido. Con la incomodidad creciendo en su pecho, decidió tocar el pomo con más decisión. Giró lentamente, pero la puerta no cedió. No se movió ni un milímetro. Era como si estuviera sellada, como si no estuviera realmente allí. Federico dio un paso atrás, sin saber si debía sentirse aliviado o más intranquilo. Aquel extraño objeto en su hogar lo había dejado confundido. Pero en lugar de marcharse y dejarlo para otro momento, algo en su interior le impulsó a intentarlo de nuevo. Esta vez, empujó con más fuerza. Para su sorpresa, la puerta cedió, abriéndose lentamente ante él. Al principio, la habitación detrás de la puerta parecía vacía, una extensión sin fin de una blancura inmaculada. La luz en la habitación era fría y uniforme, iluminando cada rincón sin dejar lugar a las sombras. El espacio se sentía extraño, ajeno a cualquier lógica que Federico pudiera comprender. No había muebles, ni cuadros en las paredes, ni ventanas. El aire era pesado, denso, y parecía tener un sabor metálico. La sensación de desorientación comenzó a invadirlo, como si la misma habitación estuviera en constante cambio. Un vacío profundo lo rodeaba, y a pesar de su aparente simplicidad, la habitación tenía una sensación de inabarcable expansión. Federico avanzó un paso más dentro del espacio. El silencio era absoluto, casi insoportable. El suelo, aunque perfectamente liso, reflejaba la luz de una manera inusual. Sus pasos resonaron con un eco sordo, pero no había eco en la habitación. Como si el sonido se absorbiera en la nada, como si el espacio careciera de profundidad. El ambiente se volvía cada vez más inquietante. Observó las paredes con detenimiento, buscando alguna grieta, alguna señal de que la habitación había sido construida en algún momento. Pero todo estaba perfectamente pulido, como si no hubiera sido tocado por el paso del tiempo. ¿Era posible que estuviera en algún tipo de ilusión? De repente, la puerta que había dejado abierta tras de sí se cerró violentamente, golpeando las paredes con un estruendo que hizo que el corazón de Federico se acelerara. Giró rápidamente, pero ya no podía ver la manilla ni el pomo. La puerta, antes fácilmente manipulable, ahora parecía sellada, inquebrantable. Intentó abrirla, desesperadamente, pero la puerta no cedió. Estaba atrapado. Miró a su alrededor, buscando alguna salida. Cada rincón parecía seguir la misma estructura monótona, la misma blancura sin fin. No había ventanas, ni grietas, ni objetos. Solo el vacío. ¿Qué está pasando?, pensó, el sudor frío recorriéndole la frente. La presión sobre su pecho aumentaba a medida que se daba cuenta de que no estaba en un lugar normal. Pero no había nada que pudiera hacer. La habitación, la puerta, el aire pesado, todo parecía estar en su contra. Federico comenzó a caminar por la habitación, intentando encontrar algo que pudiera explicarlo.
El espacio era ilimitado. Se adentró un poco más, y cuanto más caminaba, más notaba que no podía ver el final. Las paredes se estiraban de una manera imposible, como si nunca llegaran a su fin. El piso reflejaba cada uno de sus pasos, pero no había ecos. Solo silencio absoluto. Al principio, había pensado que todo esto era un sueño, una especie de desvarío provocado por el agotamiento. Pero la sensación de que algo estaba observándolo lo mantenía completamente alerta. Algo en esa habitación lo estaba acechando, aunque no pudiera verlo. Caminó más rápido, como si su subconsciente le dijera que debía escapar. Pero no importaba lo rápido que avanzara, nunca llegaba a ningún lado. Las paredes seguían estirándose, y el espacio parecía volverse más opresivo, más estrecho, aunque no se redujera físicamente. El aire se hacía más denso, cada respiración le costaba más. ¿Qué era ese lugar? No parecía existir en ningún plano conocido. Un sonido extraño lo interrumpió, un murmullo bajo, apenas perceptible, pero inconfundible. ¿De dónde provenía? Se detuvo en seco, buscando el origen de aquel sonido. Pero la habitación seguía vacía, vacía de vida, vacía de sentido. El murmullo persistía, pero ahora parecía provenir de todos los rincones de la habitación. Como si las paredes mismas estuvieran susurrando algo que no podía entender. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz quebrándose en la soledad de ese lugar interminable. Pero no hubo respuesta. No podía saber si había sido un error, un eco de su propia desesperación, o si realmente alguien o algo respondía. Su mente comenzó a nublarse. El reloj en su muñeca ya no funcionaba. O quizás nunca había funcionado. El tiempo se había detenido. ¿Habían pasado minutos? ¿Horas? No podía decirlo. Ya no sabía cuántos momentos habían transcurrido desde que cruzó la puerta. Solo el silencio, solo la presión del aire que lo rodeaba. ¿Qué significaba estar atrapado allí? Decidió dar la vuelta, como si la simple acción de caminar de regreso pudiera devolverle el control. Pero el espacio parecía jugar con su mente. Cada vez que intentaba regresar a la puerta, los pasillos se alargaban, las paredes se deslizaban hacia atrás. No había salida. Federico sintió como su mente comenzaba a desmoronarse, arrastrada por el peso de la habitación. El aire estaba denso, como si cada respiración fuera más difícil que la anterior. Cada vez que trataba de dar un paso hacia adelante, sentía que algo invisible lo empujaba hacia atrás. No podía ver ninguna salida, ni ningún signo de vida que lo conectara con el mundo exterior. Todo lo que lo rodeaba era un vasto vacío blanco, un espacio que parecía desafiar cualquier comprensión lógica. La sensación de estar atrapado se intensificaba con cada segundo que pasaba en ese lugar. La habitación no solo lo oprimía físicamente, sino que lo absorbía psicológicamente. Su mente, antes llena de dudas e incertidumbre, comenzaba a ceder. Pensaba en su hogar, en la vida que había dejado atrás, pero esos pensamientos se desvanecían rápidamente, como si nunca hubieran existido. El tiempo parecía haberse detenido. Su reloj, que aún llevaba en la muñeca, ya no funcionaba. No sabía si habían pasado minutos, horas o días. El concepto mismo de tiempo se había disuelto en ese espacio infinito. Caminó en círculos, buscando algo que pudiera darle una pista, algo que lo ayudara a comprender cómo había llegado hasta allí o cómo podría salir. Pero cada paso que daba lo llevaba más profundo en el vacío. Se detuvo frente a una de las paredes, tocándola con la mano. Era fría al tacto, demasiado fría, casi antinatural. El tacto de la pared no le ofrecía ninguna sensación de solidez, como si estuviera tocando una superficie que no pertenecía a ningún mundo real. La pared, que en un principio parecía estar firmemente en su lugar, se ondulaba suavemente, como si estuviera viva. No puede ser, murmuró, su voz temblando de desesperación. Esto no es real. No puede ser. Pero sus palabras se desvanecieron rápidamente, absorbidas por el extraño vacío que lo rodeaba. La habitación no lo dejaba hablar. No lo dejaba pensar con claridad. Cada vez que intentaba racionalizar lo que ocurría, algo en su interior le decía que nada tenía sentido. ¿Cómo podía haber llegado a este lugar? ¿Por qué no había ninguna salida? Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes esta vez. No había una voz definida, solo un eco persistente que parecía venir de todas partes.
Federico no podía distinguir las palabras, pero la sensación de ser observado era inminente. Era como si la misma habitación lo estuviera acechando, como si cada rincón estuviera impregnado de algo invisible pero tangible. ¿Era posible que estuviera siendo vigilado por algo dentro de esa habitación? A cada momento, las paredes se acercaban más, como si el espacio se redujera alrededor de él. No podía ver cómo sucedía, pero la sensación era inconfundible. La presión en su pecho aumentaba. Cada respiración se sentía más lenta, más dificultosa. ¿Acaso su mente lo estaba traicionando? No podía ser. No podía estar perdiendo la cordura. Había algo real, algo innegable en esa habitación, algo que lo consumía poco a poco. Era como si el espacio estuviera tomando forma, moldeándose a su alrededor de manera que ya no pudiera escapar. El miedo comenzaba a transformarse en pavor. A pesar de todo, Federico se obligó a seguir caminando. No podía quedarse allí, no podía dejar que ese lugar lo devorara. Pensó que si corría, si se movía rápido, tal vez encontraría una salida, algo que lo liberara de esa prisión. Pero al girar por otro pasillo que parecía alargarse interminablemente, vio algo que lo dejó paralizado. La puerta. La puerta por la que había entrado, la puerta que había intentado abrir sin éxito, estaba allí, a unos metros de él. Con una nueva oleada de esperanza, Federico corrió hacia ella, pero al acercarse, algo en su mente le advirtió que no lo hiciera. Algo no estaba bien. La puerta parecía cambiar ante sus ojos. No era la misma puerta que había visto al principio. Ahora parecía más oscura, más distorsionada. Su superficie se ondulaba, como si estuviera hecha de una sustancia líquida, como si fuera parte de la misma materia que envolvía todo el espacio. ¿Era esta la misma puerta o una ilusión creada por la habitación para atraparlo? Se detuvo justo antes de alcanzarla, incapaz de dar el siguiente paso. La puerta lo atraía, pero al mismo tiempo, algo en su interior le decía que si cruzaba ese umbral, podría perderse para siempre. ¿Qué ocurriría si entraba de nuevo? ¿Sería una puerta hacia la libertad o hacia un ciclo interminable de angustia? En ese instante, los susurros se convirtieron en gritos, pero no eran gritos humanos. Eran sonidos distorsionados, como si la propia habitación estuviera gritando. El miedo invadió cada rincón de su ser. La puerta seguía allí, inmóvil, aguardando. Sin embargo, en el momento en que Federico dio un paso hacia ella, la habitación cambió de forma. Ya no era un espacio sin fin, sino un lugar claustrofóbico que lo rodeaba, como si se hubiera tragado toda la luz, todo el aire. «No puedo», susurró entre dientes, mientras el pánico lo invadía. La habitación lo estaba atrapando nuevamente. Ya no podía recordar si había tomado una decisión en algún momento, ni siquiera si había hecho algo para cambiar su destino. La habitación había empezado a absorberlo, y él se había convertido en una parte más de ella. Sus piernas se debilitaron. La presión sobre su pecho se intensificó a tal punto que no pudo mantenerse en pie. El suelo, ahora más resbaladizo, lo hizo caer de rodillas. La habitación ya no era un lugar, no era algo que pudiera definir con palabras. Era la nada misma, el vacío absoluto que no dejaba espacio para la esperanza. La puerta ya no existía. O tal vez nunca había existido. Federico ya no podía decirlo. Solo quedaba el silencio.